En el Sefer Bereshit capítulo 2 verso 15, nuestra bendita Torá nos revela una de las declaraciones más profundas y decisivas respecto a la ontología y misión del ser humano. Se nos dice: y tomó Hashem Elohim al hombre y lo colocó, o plantó, en el jardín de Edén para trabajarlo. Aquí vamos a utilizar el verbo leovdó, y para custodiarlo vamos a utilizar el verbo leshomro. Estas dos palabras, trabajar y custodiar, leovdó y leshomro, constituyen la arquitectura primordial del tikkun, de la reparación, no solo del mundo, sino del alma humana. En esta breve frase se define la vocación existencial del ser humano: ser el jardinero del cosmos, no un habitante pasivo, no un espectador, no un consumidor del mundo, sino un shomer, un guardián, un cultivador del mundo, su protector y su transformador. El judaísmo torático, desde los Midrashim, pasando por los Rishonim, los Poskim y los sabios hasídicos hasta la Kabbalah del Arizal y el Rashash, han afirmado a través de los siglos que esta tarea no es meramente moral o ecológica, sino completamente metafísica. El ser humano fue creado para completar un mundo deliberadamente incompleto. El cosmos fue diseñado con sus propias imperfecciones, con vacíos, con sus tensiones, opacidades, oscuridades y rupturas, para que la libertad humana pueda revelar la luz escondida en ellas. El ser humano es el socio del Creador. Dios inicia el proceso, pero el hombre lo debe continuar. Esta, queridos alumnos, es la esencia del tikkun. El Midrash Bereshit Rabbah 14:11 nos comenta que Hashem mostró a Adán todos los árboles del jardín y le dijo: mira cuán hermosas son mis obras, todo lo que he creado es para ti, cuida que no las dañes. Según este Midrash, el mandamiento de Shemirá, que es custodia, no es un acto defensivo, sino una responsabilidad ontológica. El hombre fue puesto en el centro de la creación para poder preservarla, para sostenerla y dirigirla hacia su propósito último. Pero el Midrash Tanhumá, Bereshit 8, añade una dimensión aún más radical. Leovdó se refiere al servicio divino mediante el cumplimiento de las mitzvot, y leshomro se refiere a evitar las transgresiones. Aquí, trabajar y custodiar dejan de ser actividades agrícolas y pasan a ser actividades completamente espirituales. Trabajar el jardín significa trabajar nuestra propia alma, remover malezas internas, cultivar emociones refinadas, podar nuestros impulsos destructivos, regar la conciencia con estudio torático. Custodiar el jardín aquí significa no permitir que fuerzas de confusión o degradación penetren nuestro interior. Para nuestros sabios, el mundo físico y la psique son espejos. Quien trabaja su alma, trabaja el jardín. Quien custodia el jardín, custodia su alma. Ahora bien, el Arizal, en el Etz Haim, Sha'ar Shebirat HaKeilim, revela la estructura profunda de este mandamiento. Antes de la creación humana ocurrió la ruptura de los recipientes primordiales, lo cual dispersó las chispas de santidad, las nitzotzot, en los mundos inferiores y en la materia. El propósito del ser humano es elevar estas chispas hacia sus raíces. El mundo entero es un campo de chispas ocultas. El hombre es el recolector. Esta es la razón fundamental por la cual Adán fue colocado en el jardín, porque el jardín es el microcosmos del universo. Cada árbol es una sefirá, cada fruto es una posibilidad de luz, cada río es un flujo de energía espiritual. Trabajar el jardín significa entonces activar,
elevar, refinar y ordenar estas energías primordiales. En esta cosmovisión luriánica que les estoy compartiendo, el ser humano, queridos alumnos, es literalmente un jardinero cósmico cuya tarea es reparar la fractura ontológica producida por la creación. El Tikkun es la agricultura metafísica de nuestras propias almas. El Rashash, en sus Kavanot, detalló que Leovdo corresponde al aspecto masculino de la conciencia, es decir, la fuerza de ordenar, organizar y transformar, mientras que Uleshomro corresponde al aspecto femenino, la fuerza de contención, la preservación y el proteger. Ambos son esenciales para el Tikkun. No podemos trabajar solo con uno y despreciar el otro. Entonces, trabajar sin custodiar conduce a la destrucción, y custodiar sin trabajar conduce a la estancación. El jardinero del cosmos debe equilibrar acción y contención, expansión y restricción, misericordia y justicia. En este sentido, el ser humano encarna los atributos divinos de Abodá, que refleja Rahamim, que es la expansión de la luz, y Shemirá, que refleja Din, con estructura y contención. Cuando el hombre trabaja y protege simultáneamente, está imitando a Hashem. Por eso el Ramak en el Toimer de Vorá nos enseña que el hombre debe modelar sus virtudes según las sefirot divinas. ¿Por qué? Porque trabajar el mundo requiere actuar con ahavá, con amor, pero custodiarlo requiere actuar con gevurá, con rigor y con límites. La combinación entonces produce tikkun, realmente reparación. El Zohar, en el volumen 1.35b, interpreta que el hombre fue colocado en el jardín no como un acto físico, sino como un acto de conciencia. Dios posiciona al alma humana en un estado donde puede percibir las conexiones ocultas entre las cosas, donde cada acto tiene resonancia cosmológica. El jardinero del cosmos no es un trabajador mecánico, sino un contemplador activo, alguien que entiende que cada decisión humana afecta a las energías superiores. El Zohar declara: el hombre sostiene al mundo. En términos cabalísticos, esto es a través de cada cumplimiento de mitzvot, es decir, cada mitzvah repara un canal energético, un canal de energía. Cada acto de bondad reaviva una chispa caída. Cada pensamiento negativo también va a crear opacidad en los mundos inferiores, y esto lo debemos evitar. El trabajo del jardinero es constante, es diario, interno, emocional, ético, intelectual y espiritual. Desde la perspectiva hasídica, ahora especialmente en el Shem Mishemuel y el Sefat Emet, el hombre es jardinero porque su corazón es el suelo donde crecen todas las cualidades de la existencia: la capacidad de amar, la capacidad de comprender, de perdonar, de rezar, de conectarse elevadamente, de aprender, de entregar y de crear. Todos estos son frutos del jardín interior que debemos cultivar, queridos alumnos. Pero, como todo jardín, obviamente requiere trabajo. ¿Qué sucede cuando el jardín no se riega? Se seca. Requiere también remover espinas, podar rigideces, regar la compasión, airear la humildad, abonar el pensamiento puro. El Sefat Emet nos enseñó que el propósito del hombre es hacer que florezca lo oculto. En otras palabras, liberar las potencialidades espirituales escondidas en nosotros mismos, en ti, en mí y en el mundo. Esta tarea es continua, progresiva y completamente transformadora. El Tanya nos ofrece también una visión psicológica poderosa en el hasidismo. El hombre tiene dos almas, una divina y una animal, y el jardín es el espacio donde ambas interactúan. La Nefesh HaBehamit es la tierra cruda, el polvo, la materia psíquica, mientras la Nefesh Elohikit es la semilla divina. El trabajo del alma consiste en purificar los impulsos animales, refinarlos y convertirlos en energía positiva. Así, el Tikkun no es negar la materialidad,
sino transformarla. El jardinero del cosmos no huye del mundo, sino que lo está mejorando constantemente. El Alter Rebbe insiste en que esta transformación ocurre precisamente en los aspectos más densos del ser humano, porque allí se encuentran las chispas más elevadas y ocultas. Por ello el esfuerzo es difícil, pero glorioso. Las raíces más profundas dan los frutos más dulces, los frutos más valiosos. El Sefer Raziel Hamalach añade también que Adam HaRishon recibió conocimientos místicos sobre cómo trabajar y proteger no solo el jardín físico, sino también el jardín del habla, el jardín del pensamiento y el jardín del corazón. Cada uno de estos jardines representa un área en Tikkun, un área para rectificar. Trabajar el jardín del habla implica elevar palabras, evitar la corrupción verbal, usar el lenguaje como herramienta de creación y no de destrucción. Trabajar el jardín del pensamiento implica disciplinar nuestra mente, enfocar nuestra conciencia y limpiarnos de cualquier imagen interna equivocada, fragmentada y errónea. Trabajar el jardín del corazón implica refinar emociones, liberar traumas y expandir la empatía. El jardinero del cosmos, que se respeta y que madura con esta cosmovisión, no solo actúa sobre la realidad externa, sino sobre su realidad interna. Ahora bien, queridos alumnos, el jardinero del cosmos no tiene el éxito garantizado. Y con esto que les estoy diciendo, no quiero que se desmoralicen. La Torá revela que incluso en Edén, donde absolutamente todas las condiciones eran perfectas, el hombre podía fallar y falló. Esto demuestra que el Tikkun requiere conciencia continua y capacidad de elección, ejercer la toma de decisiones correctamente. También explica por qué el mundo fue creado incompleto. ¿Por qué? Porque sin desafío no hay crecimiento. La serpiente, el árbol del conocimiento, los límites y la posibilidad de error, todos estos elementos fueron colocados deliberadamente por Hashem para desarrollar la Bejirá, la libre elección humana, que podemos traducir también como la libertad humana. El jardinero no es un autómata, no es una máquina repetitiva, automatizada. El jardinero cósmico es un creador consciente que debe elegir qué cultivar y qué destruir. Los poskim también interpretan esta misión en términos halágicos. El Rambam Maimónides en Ilhot Deot, las leyes del comportamiento, sostiene que el hombre debe cultivar el equilibrio emocional, porque solo una psique equilibrada puede cumplir su misión espiritual. El Ramban, por su parte, Nachmanides, comenta que la preservación del cuerpo y del medio ambiente es una extensión del mandato de custodiar el jardín. La halajá también regula el descanso, por ejemplo con Shabbat. Regula la alimentación, la ética laboral, el uso del tiempo y las relaciones. ¿Por qué? Porque todas estas áreas también son parte del jardín del ser humano, queridos alumnos. No existe un aspecto de nuestra vida que no sea parte del Tikkun. Todo posee potencial de elevación y también recuerden, todo, absolutamente todo, posee potencial de degradación. Todo depende de ti mismo. Cuando comprendemos esto, la vida entonces se transforma. Ya no somos víctimas pasivas de la existencia, sino jardineros divinos co-creadores del destino del mundo. Cada acto, cada palabra, cada pensamiento es una semilla plantada en el jardín cosmológico. Algunas germinan rápido, otras lentamente y otras esperan años enteros. Pero al final, todas actúan. Todo tiene consecuencias y el hombre, en su humildad y grandeza, en su fragilidad y fortaleza, porta la responsabilidad creativa que el Creador depositó en él, hacer florecer el cosmos en el cual fue depositado. Y así, cuando todos ustedes, me incluyo yo,
como seres humanos aceptamos que su vocación es cuidar y cultivar un jardín que trasciende lo visible, nuestros días dejan de ser fragmentos dispersos y se convierten en una obra viva, en una siembra de luz que se extiende más allá de nuestra propia existencia, donde cada momento es una oportunidad de elevar una chispa, de reparar una grieta, de crear un fruto nuevo, queridos alumnos. Y en esa siembra silenciosa, nosotros como seres humanos, hombres y mujeres, descubren que el jardín que cuidan es también el jardín que lo sostiene, porque quien trabaja el cosmos es trabajado también por él. Quien eleva el mundo es elevado por el mundo. Quien protege la creación es protegido también por las leyes que el Eterno ya estableció. Quien cultiva la luz termina finalmente habitando dentro de ella.